Revelado. La sorprendente ceremonia íntima de mi hijo que transformó nuestras vidas para siempre. Mario miraba la invitación en sus manos. El brillo del papel reflejaba sus sueños y sus temores. Reconocimiento académico, decía en letras doradas, y por un momento se sintió en la cima del mundo. Pero a solo unas horas del evento, su mente se llenó de dudas. Al mirar a Rosa, su madre, una mujer de mirada firme y rostro marcado por el sacrificio, supo que esta celebración podría desgarrar el tejido de su relación. Ella siempre había sido su ancla, pero ahora la identidad de Mario como investigador chocaba con los valores tradicionales que ella había defendido toda su vida. ¿Debería seguir su pasión por la ciencia o someterse a lo que ella había soñado para él? Las paredes del pequeño departamento parecían cerrarse aún más. Las discusiones sobre su futuro se convertían en una rutina dolorosa. «Estás perdiendo el tiempo, Mario», le decía Rosa con preocupación. «Siempre he creído que la familia es lo primero». Cada palabra era un dardo en su corazón, y él sentía la presión de traicionar a su madre. A veces se preguntaba si verdaderamente merecía ese reconocimiento. Lo llenaba la desesperación al pensar en cómo la decepcionaría si decidía ignorar el legado familiar. Una lucha encarnizada se libraba dentro de él. Su mente acelerada consideraba cada paso que tomaba. ¿Qué pasaría si asistía a la ceremonia? Tal vez alguien lo reconocería y cumpliría su sueño de ser investigador. Pero su madre que había dado todo por él, ¿podría soportar una razón de éxito tan diferente a su visión? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaban, y la tensión en casa crecía. Mario tomó una decisión arriesgada. Organizar una ceremonia en casa, algo más íntimo, donde haría un puente entre sus sueños y la realidad que su madre había construido. Con el corazón lleno de temor, invitó a sus seres más cercanos, eludiendo el gran evento que tanto lo aterraba. Quería compartir su lado investigador, revelar lo que había descubierto en su búsqueda y, sobre todo, unir su amor por la ciencia a la historia familiar de sacrificio. Sin embargo, mientras preparaba sus palabras, se dio cuenta de que la agonía era más intensa que nunca. Tenía que lograr que su madre sintiera que su sueño era también la continuación de su legado. El día llegó. El ambiente en casa era cálido, pero pesado. Al ver a Rosa entrar, su respiración se volvió irregular y sus músculos se tensaron. Las miradas de sus familiares lo carcomían mientras buscaba el valor para hablar. Cuando comenzó a exponer sus logros, la mirada de admiración y miedo que conocía tan bien se transformó en una mezcla de orgullo y confusión. A medida que hablaba, la atmósfera se tornó densa y la verdad sobre su legado se reveló con un peso inquebrantable. Sus abuelos también habían soñado con la investigación, pero la vida les había cerrado las puertas. El silencio se hizo eco en la habitación. Y así, cuando creyó que había conectado finalmente con su madre, una revelación perturbadora surgió en medio de ese mar de emociones. Quizás esa relación familiar que había dado por sentada podría bien ser la clave para abrir nuevas puertas en su futuro. La presión se hizo aplastante. Cada mirada reflejaba un futuro incierto. Aquella pregunta latía en el aire, como una sombra. ¿Podría reconciliar su deseo de reconocimiento con la lealtad a los valores familiares? Sus entrañas vibraban, y en ese momento supo que la verdadera ceremonia apenas comenzaba. Mario sintió cómo su corazón latía con fuerza en su pecho mientras aquellas emociones chocaban dentro de él. Había creado ese espacio para ser visto en su autenticidad, pero ahora se sentía más vulnerable que nunca.
La mirada de Rosa parecía tener un peso tangible, al igual que las expectativas de su familia. Se preguntó, ¿había hecho lo correcto al exponer su verdad? Las dudas que había sentido previamente regresaron con renovada fuerza, pero esta vez eran más complejas. No solo concernían su futuro, sino también las raíces de su identidad. Un impulso de adrenalina le recorrió el cuerpo, motivado por la necesidad de ser escuchado. En medio del silencio tenso, su mente comenzó a planear. Necesitaba un enfoque, una estrategia. Así le explicó a su madre que su deseo de ser investigador no era un rechazo de la familia, sino una forma de honrar a aquellos que habían luchado por los sueños que la vida se les había negado. Había comenzado a utilizar la frase que había estado filosofía de su vida: la ciencia trae esperanza. Y ahora, con cada palabra, se sintió más cerca de un desahogo. Rosa le escuchó con atención, y poco a poco el recelo en su mirada empezó a disiparse. No obstante, había un abismo que aún debían superar. Tras la ceremonia íntima, Mario decidió que debía platicar con ella a solas, lejos del ruido del evento. En esa conversación, intentó descubrir el cómo su madre había llegado a su postura sobre la vida y los sacrificios que había hecho por él. Eran historias de sacrificio, pero también de sueños reprimidos, de un legado que iba más allá de lo tangible. La noche se alargaba, y en la iluminación tenue del salón empezaron a fluir los recuerdos. Rosa compartió pasajes de su infancia, momentos en los que había sentido miedo, pero también empoderamiento. Mario escuchaba absorto, sintiendo cómo aquellas historias moldeaban su propia narrativa. La conexión dejó de ser solo de madre e hijo, evolucionando a un vínculo más complejo en el que ambos se reconocían en la búsqueda de sus propias pasiones. Sin embargo, a pesar del acercamiento, surgió un nuevo dilema. Como si el eco de sus palabras aún resonara en el aire, las inseguridades de Mario no desaparecieron del todo. Había un futuro incierto ante él. ¿Realmente podría Rosa aceptar su camino sin que eso significara una ruptura con su legado familiar? La mañana siguiente, tras una noche agitada de reflexión, se encontraba en su laboratorio, un lugar que siempre había sido su refugio. Allí estaba, rodeado de frascos y libros, pero su mente no estaba en la ciencia. Las preguntas sobre su propósito seguían flotando en su interior. Comenzó a enfocar su atención en mitigar esos pensamientos de disonancia. Con una determinación renovada, decidió que debía presentar su investigación en una conferencia local, un paso hacia la validación exterior que había deseado desde hacía tiempo. Con cada palabra que escribió, una parte de la tensión se disipaba. Sabía que esto podría romper cualquier lazo que él hubiera intentado forjar con su madre, pero también entendía que si no buscaba realizar sus sueños, corría el riesgo de perderse a sí mismo en el camino. Allí, en su pequeño espacio de trabajo, se encontró escribiendo no solo su presentación científica, sino también las primeras notas de una carta a Rosa, una que esperara servir como puente hacia un entendimiento más profundo. Al finalizar el día, un nuevo desafío se dibujaba ante él. A la vez que su mente se ocupaba de preparar sus hallazgos, una pregunta comenzó a crecer. ¿Cómo le explicaría a su madre la importancia de su investigación y que ella no era la razón por la que su vida había tomado otro rumbo? En ese justo momento, una sensación inquietante brotó de su interior. Había comenzado a darse cuenta de que lo que había creído que era un rechazo de las tradiciones podía, en su esencia, ser una forma de ampliar el legado familiar. Mario, con la cabeza llena de incertidumbres, había empezado a construir el camino hacia su futuro. A medida que avanza en su nuevo proyecto, se enfrenta a una revelación imprevista que puede cambiar todo. Quizás su investigación posee un poder más grande de lo que imaginaba. ¿Podría su trabajo un día no solo justificar su pasión, sino también sanar las viejas heridas familiares que parecían no tener fin? La mirada que dejó en la carta lo había sumido en un mar de posibilidades, pero la pregunta persistía. ¿Estaría su madre dispuesta a aceptar esa nueva versión de su historia? Su futuro estaba en juego, y a medida que se asomaba al abismo de su potencial,
sabía que el momento de la confrontación estaba cada vez más cerca. Seguir adelante significaba arriesgarlo todo. Mario observó los frascos de su laboratorio como si fueran cómplices en su búsqueda de respuestas. La presión de su próxima presentación empezaba a convertirse en un peso insoportable, una mezcla de emoción e incertidumbre que lo invadía. Sabía que no solo iba a exponer su investigación, sino que también estaba exponiendo una parte de sí mismo que había mantenido casi oculta. El sonido familiar de los instrumentos de laboratorio creó un ritmo pacífico, pero no podía concentrarse. Aquella carta a su madre seguía sin escribir. Sus pensamientos giraban en torno a su trabajo, pero también a su relación con Rosa. ¿Cómo podría demostrar que su deseo de ser investigador no significaba deshonrar su legado? ¿Cómo unir esos dos mundos? Mientras meditaba en su danza mental, recordó el consejo de un mentor en la universidad. La vulnerabilidad es el primer paso hacia la autenticidad. Aquella frase resonó en su mente, empujándolo a enfrentar una elección importante. Debería abordar este desafío como un experimento, uno donde podría ser tanto el científico como el sujeto del estudio. La idea de someter su propio proceso emocional a la misma rigurosidad que aplicaba a su investigación era reveladora, pero también aterradora. Con un lápiz en mano, se sentó frente a una hoja en blanco. La presentación, una recopilación de hallazgos y teorías, solo sería la parte visible de su esfuerzo. Decidió que era momento de poner por escrito todo lo que le gustaría compartir con Rosa. Su pasión, sus miedos y su progresiva percepción de que ambos podían coexistir en diferentes registros de su vida. Las palabras comenzaron a fluir, y aunque al principio era difícil, cada línea le otorgaba claridad. Empezó a escribir sobre el verdadero propósito de su investigación, lo que había aprendido y cómo esos descubrimientos no eran solo piezas aisladas, sino partes de un rompecabezas más grande. Se dio cuenta de que su trabajo no solo buscaba revelaciones científicas, sino también un camino para reconciliar su historia familiar con su identidad. Adentrándose en un mundo lleno de experiencias, recordó cómo sus mayores decepciones estaban entrelazadas con las expectativas familiares. Con cada párrafo, transformó el dolor en esperanza, visualizando cómo la ciencia podía ofrecer un nuevo marco, un lugar donde sus ancestros pudieran sentirse orgullosos. En esencia, estaba creando un legado de conocimiento que honraba el sacrificio de su madre y, al mismo tiempo, sus decisiones individuales. Un golpe en la puerta de su laboratorio lo sacó de su concentración. Era Jorge, su compañero de trabajo. «Mario, ¿estás listo para la presentación? Ya deberíamos ir», preguntó, al ver la indecisión en su rostro. El tiempo presionaba, y Mario sintió que la sensación de inseguridad le envolvía nuevamente. La doble vida del científico y el hijo parecía un reto cada vez más duro. Sin embargo, una chispa de determinación empezó a brillar en su interior. Decidió que no podía permitir que sus miedos determinaran su camino. Esa presentación podría ser su primera carta de amor hacia una vida genuina, aunque no exenta de riesgos. Duró casi lo que pareció un instante, pero al entrar al auditorio, el color de su entorno comenzó a intensificarse. A medida que su mente externaba su laberinto interno, se dio cuenta de que cada oportunidad era una medición de su valentía. Estaba a punto de escenificar no solo su trabajo, sino también su historia. Mientras el moderador lo anunciaba, sintió que la mirada de su madre pesaba en su conciencia, al tiempo que se sentía cada vez más conectado con su misión personal. La decisión de mantenerse auténtico lo había llevado hasta aquí, y ahora el momento de verdad se acercaba. Al iniciar su presentación, un nuevo dilema se asomó. ¿Estaba preparado para abrir su corazón en ese espacio? La ciencia y la emoción no siempre se comunicaban bien. Pero mientras las primeras palabras comenzaban a salir de sus labios, comprendió que su legado no era una lucha entre dos destinos, sino una integración de varios aspectos de su ser. Justo cuando se adentraba cálidamente en una demostración, un susurro de pánico envolvió su mente. ¿Podría su madre escuchar el eco de su verdad? Quedaba un camino por recorrer,
y cada paso lo acercaba un poco más al descubrimiento final. ¿Sería posible que, al entregarse a esa experiencia, no solo él estuviera cambiando, sino también su relación con Rosa? La respuesta se gestaba en el aire, tanto por la ciencia como por el amor. La energía en la sala era palpable. Mario sabía que estaba en el centro de miradas expectantes, y eso lo empujó a expresar no solo los datos de su investigación, sino también el alma que había estado encadenando a lo largo de los años. Cada palabra que pronunciaba era una especie de liberación, el resultado de un proceso que había comenzado en esas primeras líneas que había plasmado en papel. La vulnerabilidad comenzaba a ser su aliado. Mientras avanzaba en su presentación, notó cómo una transformación se estaba gestando dentro de él. Al incluir aspectos emocionales y personales en su exposición, comenzó a ver la ciencia como un puente, no solo hacia el conocimiento, sino hacia el entendimiento mutuo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su relación con Rosa no reconocía límites y que su forma de ser investigador podría encontrar un eco en el amor. Hoy les presento no solo mis hallazgos en el laboratorio, sino también un viaje que me ha llevado a entender la esencia misma de la investigación, la búsqueda de la verdad, no solo en los números, sino también dentro de nosotros mismos. Declaró con voz temblorosa, pero decidida. Las reacciones del auditorio variaron. Algunos parecían sorprendidos, otros escépticos. Mario sintió un hormigueo en su estómago, pero en lugar de ser paralizante, esa inquietud le infundió más energía. Cada mirada, cada expresión, era un nuevo reto a su autenticidad, y con cada palabra que hablaba, desnudaba no solo su obra, sino sus propias heridas. En un momento de intensa introspección, recordó las palabras de su madre en su infancia, cuando le enseñaba la importancia de ser verdadero consigo mismo, incluso en los momentos difíciles. Esa era la lección que ahora intentaba transmitir, y en ese proceso se sentía más conectado que nunca con ella. Mario se dio cuenta de que a través de la ciencia estaba llevando un mensaje de amor a su familia. Con la presentación en su apogeo, se estaba acercando a uno de los descubrimientos más significativos de sus investigaciones. Sin embargo, temía que lo detuviera y la presión aumentó. ¿Qué pasaría si al revelar su hallazgo, la conexión fundamental entre las prácticas científicas y la comprensión emocional, no fuera bien recibido? La vulnerabilidad ya había hecho su parte, pero el miedo a ser juzgado por sus pares lo asaltaba nuevamente. Respiró hondo y decidió avanzar. Con firmeza pronunció: el descubrimiento que les presento hoy establece una correlación directa entre el bienestar emocional y el rendimiento en el ámbito científico. No son conceptos opuestos, sino dos caras de una misma moneda. El silencio que siguió fue abrumador. Cuando miró a su alrededor, el auditorio parecía procesar su revelación. Mario sintió el deseo de buscar la mirada de Rosa, anhelando su aliento, su aprobación, su fe en él. Pero en el fondo, sabía que no se trataba solo de validar su esfuerzo, se trataba de reconciliar su búsqueda personal. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, un murmullo se deslizó entre el público, y una figura familiar emergió en su mente, el rostro del crítico más acérrimo de su trabajo, un colega que había subestimado su investigación en múltiples ocasiones. Se sentía acorralado y la presión se intensificaba. La presentación parecía ser más que un simple compromiso académico. Se estaba convirtiendo en un escaparate de su vida entera, y Mario comprendió que debía enfrentar no solo el juicio de su investigación, sino también el de su propia historia. Con una determinación renovada, miró al auditorio y mencionó: si el conocimiento no es el precursor de la aplicación emocional, ¿de qué sirve realmente? Es hora de redefinir nuestras expectativas. No es solo ciencia, es también humanidad. Las reacciones comenzaron a dividirse. Algunos aplaudían, otros se mostraban desconcertados. Lo que había comenzado como una búsqueda académica se transformaba en una confrontación de ideas, personal y profesional. Mario sabía que había cruzado otro umbral.
Cada palabra que había compartido iba más allá de la exposición de datos. Se trataba de su búsqueda de legitimidad. Con el sudor perlándole la frente, una nueva pregunta se instaló en su mente. ¿Estaba listo para defender no solo su trabajo, sino su forma de ser? Este capítulo de su vida estaba llegando a un clímax inesperado, un punto de no retorno. En el fondo, entendía que, al igual que en su experimentación científica, en esta área personal no se trataba solo de la verdad absoluta, sino del proceso en sí mismo, un acto de creación. El eco de sus pensamientos se desvanecía mientras una voz interrumpía su flujo. A medida que la figura de su crítico se levantaba, el ambiente tenso lo llevó a cuestionarse. ¿Estaría preparado para escuchar lo que vendría? ¿Sería capaz de enfrentar su verdad tal como había revelado la de los demás? La balanza se inclinaba. La próxima fase de su vida estaba a punto de comenzar, y sabía que quería ser parte de ella, por mucho miedo que eso le causara. Las palabras del crítico resonaban en el aire como un eco de sus inseguridades más profundas. ¿Realmente crees que estas correlaciones son más que simples coincidencias? La ciencia necesita rigor, no sentimentalismo. Mario sintió que el peso de la crítica le oprimía el pecho, pero la voz de su madre vibraba en su mente, recordándole que era el momento de ser auténtico. Esa esencia que había comenzado a despertar en su presentación podría ser también su defensa. Respiró profundo y, en medio de la atmósfera densa, decidió confrontar lo que había estado temiendo. Es un riesgo, sí, pero siempre hemos considerado la ciencia como un campo estéril, como si las emociones no tuvieran cabida aquí, dijo Mario, girando hacia su crítico. De hecho, es esa misma rigidez lo que ha limitado nuestro avance. Cada palabra era un paso hacia la madurez que había estado esquivando. Su voz temblaba, pero esta vez no era de miedo, sino de convicción. La apertura que había mostrado le había permitido conectar no solo con su audiencia, sino con él mismo. Esta revelación podía ser el punto de inflexión en su vida profesional. El crítico parecía vacilar, pero Mario no podía detenerse. La vulnerabilidad no es debilidad, es un puente hacia la creatividad y el descubrimiento. Me he dado cuenta de que no solo somos científicos, somos seres humanos que experimentan emociones. A medida que hablaba, notaba cómo la sala empezaba a inclinarse a su favor. Muchos asentían. Esa chispa de conexión se encendía. Sin embargo, la presencia de su colega seguía pesando como una sombra. Aquel desafío feminista a su motor creativo intentaba arrastrar a Mario a la obsesión por el perfeccionismo. Lo irónico era que había sido esa misma batalla interna lo que lo había llevado a aislarse, a perder la claridad de lo que realmente quería decir. Este enfrentamiento no solo había sido sobre su investigación, resonaba más en su viaje personal. Necesitaba aceptar que la crítica, aunque dura, también podía ser una lente que lo inspirara a seguir creciendo. La sensación de empoderamiento comenzaba a fluir por sus venas a medida que la sala se trasladaba de la desconfianza a la curiosidad. Si el miedo al juicio nos limita, nos privamos de la grandeza de la colaboración creativa, continuó. En nuestra búsqueda de la verdad, debemos recordar que estamos en una constante evolución, tanto en lo profesional como en lo personal. Mario se dio cuenta de que al desafiar la visión tradicional de la ciencia, estaba no solo liberando su propia carga, sino también alentando a los demás en el auditorio a cuestionar sus propios límites. Sentía cómo la conexión emocional comenzaba a convertirse en un hilo que tejía su mensaje con la experiencia de sus oyentes. Mientras sus palabras resonaban en la sala, el crítico entrecerró los ojos, quizás evaluando de nuevo la posibilidad de que Mario tuviera razón. Esa ambivalencia, ese instante de duda, llenó a Mario de nuevas esperanzas. Se sentía menos solo. Al identificar su vulnerabilidad como fortaleza, podría inspirar a otros a hacer lo mismo. Los aplausos comenzaron a estallar, primero tímidamente, después en un crescendo que lo envolvió en calidez. Con cada palmada, las cadenas de la impostura parecían ser desgastadas. Percibía que su esfuerzo no había sido en vano,
que sus experiencias íntimas habían resonado en los demás. Al concluir su exposición, un torrente de emociones lo inundó. No solo había defendido su investigación, sino que había expresado una verdad profunda. Somos un conjunto de experiencias y emociones que se deben integrar en cualquier campo del conocimiento, y en ese proceso había descubierto que era momento de abrazar su propia historia. Dando un paso atrás, se dio cuenta de que no solo había expuesto su investigación, había provocado una reflexión crucial en su vida. Había llegado a un punto donde ya no podía ignorar el poder de la conexión emocional en su crecimiento. En su mente, una pregunta se aferraba firmemente. ¿Podría realmente continuar en este camino de autenticidad sin temores? Pero aún más doloroso fue lo que escuchó a continuación. Aún hay mucho que discutir, Mario. Una voz familiar interrumpió de nuevo, pero esta vez el tono era intrigante y desafiante. ¿Sería el momento de enfrentarse a la incertidumbre que había tejido su existencia? Las palabras de su crítico habían sido una advertencia y una invitación. La carga de lo que vendría pesaba en sus hombros y supo que la próxima etapa de su viaje personal había comenzado. Mientras los ecos de los aplausos se desvanecían, Mario sintió cómo la adrenalina aún corría por sus venas. Había enfrentado sus miedos, pero el eco de la voz desafiante aún resonaba en su mente. Con paso firme, se retiró del escenario, un nuevo sentido de propósito girando en su interior. No podía permitirse dar marcha atrás. Había tocado un punto sensible, no solo para los otros, sino para sí mismo. En el backstage, su colega, una figura que llevaba la crítica grabada en la mirada, lo esperaba. El contraste entre su energía renovada y la de su colega, que parecía andar a rastras de su propio juicio, era palpable. Sin embargo, en lugar de sentir inquietud, Mario sintió compasión. Quizás aún no lo has visto, pensó mientras se acercaba. Era momento de abrir la conversación más allá de la crítica, un momento para explorar el dualismo de sus posturas. Entiendo tu resistencia, comenzó Mario, su tono medido y abierto. A veces me he sentido igual, pero estoy convencido de que esta nueva mirada puede llevarnos más lejos. Podría ser el camino para fomentar una ciencia más inclusiva. Sus palabras eran un puente, una oferta de colaboración en lugar de confrontación. Frente a él, su colega frunció el ceño. Era una reacción familiar, pero era parte del proceso. Aquel silencio incómodo, el sutil vaivén de sus respiraciones, hablaban de la incomodidad de ambos. En su interior, Mario se cuestionó cómo había podido dejar que ese miedo dominara su proceso creativo. Esa vulnerabilidad que había requerido para abrirse en su exposición era también necesaria para abrir la puerta a la discusión. Comprender las emociones en la ciencia no la debilita, la fortalece, continuó, tomando el riesgo de enfrentarse a cualquier reticencia. Estamos siendo llamados a ser más humanos en nuestra profesión, a ser más empáticos. La idea de que su colega pudiera resistirse aún más le pareció ridícula, pero era parte del desafío que Mario ahora abrazaba. A medida que la conversación avanzaba, Mario se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo sus pensamientos, estaba volviendo a reunir las piezas de su propio entendimiento. En su debate con su colega, encontraba nuevas formas de articular su idea sobre la ciencia emocional. Era un camino inexplorado, plagado de riesgos, pero también lleno de promesas. El intercambio le reveló aspectos ocultos de sus propias creencias. En su búsqueda de autenticidad, había descifrado matices dentro de su trabajo que nunca antes había considerado. Hablaban del sentido de pertenencia, del lugar que los científicos deben ocupar en la narrativa que crean. Era posible que, al abrir ese diálogo, también pudiera descubrir nuevas facetas de su propio ser profesional. La mirada intensa de su colega sugería que había más en juego que solo crítica. Finalmente, después de un intercambio tenso pero revelador, un cambio sutil se dibujó en la expresión de su colega. No era aceptación, pero sí una apertura. Quizá hay algo en lo que dices, admitió, con un tono que contenía una decisión. En ese momento sintió cómo se levantaba un peso.
no solo era un intento de establecer conexión, sino que significaba el comienzo de un diálogo que podría desafiar la rigidez de sus creencias. Con la conversación aún reverberando en su mente, Mario salió del recinto. Un nuevo horizonte se abría ante él. La incertidumbre seguía acechando, pero en lugar de paralizarlo, lo impulsó hacia adelante. En su interior, una chispa de determinación flameaba con vigor. Si quería ser un verdadero agente de cambio en su campo, debía continuar desarrollándose, explorando y quizás involucrando a otros en su viaje de descubrimiento. Mientras se alejaba, una idea clara comenzó a tomar forma en su mente. Iba a reunir a estos pensadores para compartir ideas, para discutir cómo la ciencia podía transformarse en una experiencia más humana. Pero antes debía enfrentarse a una pregunta crucial. ¿Estaba listo para abrir su propio laboratorio colaborativo? Era un paso audaz, un riesgo que podría redirigir su trayectoria. El desafío lo invadía con electricidad. Las respuestas no se encontrarían en la soledad, se dijo a sí mismo. Debo crear un espacio donde todos se sientan seguros para aportar. Pero la voz del crítico todavía seguía en su mente, advirtiéndole del escaso lazo entre éxito y fracaso. Y justo cuando se sentía listo, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje. Necesito hablar contigo sobre lo que presentaste. Es más que un debate académico. Una sensación de inquietud lo recorrió. Lo que estaba a punto de afrontar podría cambiarlo todo. Mientras la noche avanzaba, Mario caminó con paso decidido hacia su estudio, un refugio donde las ideas brotaban como semillas en tierra fértil. La conversación con su colega había sido un punto de inflexión, pero la incertidumbre que traía consigo el mensaje resonaba en su mente. Decidió que debía enfrentar ese desafío antes de que se convirtiera en un obstáculo. Al llegar, apagó las luces y encendió su lámpara de escritorio, cuya luz cálida le ofrecía un abrazo reconfortante. Se sentó frente a su computadora y comenzó a investigar sobre laboratorios colaborativos, buscando inspiración y modelos que validaran su ambicioso sueño. La pantalla iluminó su rostro. Cada palabra que leía lo llenaba de fervor. La idea de construir un sitio donde la creatividad no tuviera miedo de ser expuesta le entusiasmaba. Mientras navegaba, se encontró con historias de innovadores que habían logrado cambios significativos al combinar saberes, disciplinas y, sobre todo, humanidades. Cada relato era un recordatorio de que el progreso en la ciencia no solo dependía de fórmulas y datos, sino de la empatía y la conexión entre seres humanos. Se dio cuenta de que estaba listo para romper con el aislamiento que, muchas veces, había apreciado como una fortaleza. Pero la inseguridad persistía, latente en el fondo de su mente. ¿Qué pasaría si su intento fracasaba? Concentrando sus pensamientos, Mario tomó un bolígrafo y un cuaderno. Especificó su visión: un laboratorio donde la teoría se mezclara con la experiencia personal. Establecer un espacio seguro donde otros pudieran compartir sus errores y descubrimientos sin temor a ser juzgados. Ahí, en ese acto de escribir, se sintió liberado. El papel se convertía en su confidente, su aliado, el refugio donde congregaría sus ideas más sinceras y valientes. Al poco tiempo, la emoción inicial fue reemplazada por la crítica interna, la voz del pesimista que siempre le recordaba los riesgos. Pero algo había cambiado. En lugar de rendirse ante el miedo, lo enfrentó. El éxito también es aprender de los fracasos, se repitió, convencido de que solo atacando aquellas sombras de duda podría crecer. Desde esa noche, Mario dedicó cada momento libre a trazar su plan. Se conectó con colegas que compartían sus inquietudes y deseos. La creación de una red de contactos lo volvió más fuerte, pero sus inseguridades no se desvanecían. Con cada conversación, cada intercambio, enfrentaba un nuevo aspecto de sí mismo. La necesidad de ser reconocido no solo por su labor científica, sino por su contribución a un mundo más humano. Y así, el día de la charla llegó. Se había preparado meticulosamente, y aunque el miedo a ser criticado pululaba en su interior, sintió que finalmente tenía algo más robusto que demostrar.
En el auditorio, la diversidad de los presentes le dio fuerzas. Por primera vez en su vida, estaba a punto de defender no solo su proyecto, sino su visión de un nuevo paradigma para la ciencia. Mientras se acercaba al micrófono, una punzada de nerviosismo le recorrió el cuerpo. Pero esta vez era diferente. Esta vez, el nerviosismo se transformó en determinación, y justo cuando estaba a punto de comenzar, el doble sonido de un mensaje interrumpió sus pensamientos. Reconoció el número sin necesidad de mirar. Era el mismo que había enviado el mensaje perdido de inquietud. Su corazón se aceleró. El contenido de esa conversación podría cambiar su vida profesional para siempre. Era el momento decisivo. ¿Sería suficiente su crecimiento personal para enfrentar lo que vendría? Estaba preparado para responder a un reto que no solo definía su carrera, sino su esencia misma. En su mente resonó la pregunta: ¿podía realmente permitir que otros compartieran sus ideas y ser el líder que no había sido antes? Antes de que su voz se alzara, un murmullo en la sala lo empujó hacia una vertiginosa incertidumbre. ¿Cómo continuaría esta travesía que prometía revolucionar no solo su carrera, sino también su manera de ser? La sala parecía haberse detenido. El murmullo se convirtió en un eco distante. Mario sintió que el tiempo se alargaba, como si el universo estuviese aguardando su decisión. La pantalla de su celular parpadeaba ominosamente en su bolsillo, sugiriendo que lo que contenía podría desatar una serie de eventos trascendentales. Sin embargo, el peso del momento lo ancló. No era solo la charla lo que estaba en juego. Era su compromiso con la autenticidad en su camino profesional, su deseo de ser un líder que inspirara a otros a ser vulnerables y creativos. Cerró los ojos un momento y respiró profundamente. Esa pequeña pausa le permitió recolocarse, reconociendo el maremoto de emociones que lo asaltaba. Se enfrentaba a un dilema: dejarse llevar por el pánico del mensaje inesperado o centrarse en el propósito que había forjado con tanto esfuerzo. Recordó las historias de quienes habían transformado el miedo en energía creativa, quienes habían abrazado el fracaso como parte del proceso. Reabrió los ojos y con una mirada más firme se acercó al micrófono. Su voz resonó en la sala, clara y decidida. Comenzó a exponer no solo su proyecto, sino una visión más amplia de la ciencia, una que se basaba en la colaboración y la confianza. Mientras hablaba, sintió que la energía de los presentes fluía a su alrededor. Sus palabras revelaron su deseo profundo de construir un entorno colaborativo donde todos pudieran aprender y crecer. Habló de su concepción de un laboratorio como un lugar donde los errores son igualmente valiosos que los aciertos, y cómo cada experiencia podría ser transformadora. La reacción del auditorio fue, en un primer momento, ambigua. Algunas expresiones mostraban escepticismo, mientras que otras parecían fascinadas. La incertidumbre de aquellos primeros momentos lanzó una oleada de adrenalina a su interior, pero lejos de intimidarlo, reavivó su determinación. Con cada respuesta a las preguntas de la audiencia, se sentía más en control, más cerca de su ideal. A medida que avanzaba en su presentación, comenzó a intuir que había tocado una cuerda sensible. Uno a uno, fueron surgiendo comentarios y preguntas del público. Alguien mencionó la importancia de tener en cuenta las experiencias personales de cada individuo en el proceso científico. Otro, con visibles dudas, cuestionó cómo podría implementarse esa visión en un sistema que tradicionalmente había valorado la competencia por encima de la cooperación. Cada pregunta lo empujaba a profundizar en su postura, a compartir su propio viaje de inseguridades y triunfos, revelando no solo su mente, sino también su corazón. Cuando terminó, las ovaciones resonaron en la sala. Algunos asistentes se acercaron a él, compartiendo sus propias ideas y dudas, buscando colaboración. La sensación de haber dejado huella en esos rostros le otorgó un subidón de confianza. Sin embargo, el sonido de su teléfono, vibrando incansablemente en su bolsillo, lo sacó abruptamente de la euforia. Al revisar la pantalla, un nudo se le formó en el estómago. Era un mensaje de su colega. «Hemos perdido el financiamiento para el proyecto. Necesitamos hablar». El golpe de realidad fue abrumador. En un instante,
Toda la validación que había sentido se desvaneció. Así, Mario se encontró en un cruce de caminos. Por un lado, la posibilidad de que su sueño se descolgara antes de empezar, y por el otro, el interés creciente de aquellos que lo habían escuchado. En ese momento, comprendió que no solo debía enfrentar su propio miedo al fracaso, sino que ahora tenía que proteger y avanzar la visión en la que había puesto tanto corazón. Mientras salía del auditorio, la tensión entre lo que acababa de lograr y el nuevo desafío que se asomaba era palpable. ¿Podría superar este nuevo obstáculo y afianzar la colaboración que tanto anhelaba? Esta pregunta lo perseguiría hasta el último rincón de su mente mientras se preparaba para la siguiente batalla. Las luces del auditorio se apagaron, pero su camino apenas comenzaba. Mario caminó por el pasillo con pasos decididos, cada uno resonando como un tambor en su mente. Había sido un momento de triunfo, pero el mensaje de su colega lo había sacudido de la euforia. La sensación de que la tierra se deslizaba bajo sus pies le era familiar. Había pasado por los altibajos de la incertidumbre profesional tantas veces que ya podía reconocer la presión como un viejo conocido. Sin embargo, esta vez era diferente. El peso del compromiso no era solo con su proyecto, sino con la comunidad que apenas comenzaba a formarse a su alrededor. Mientras esperaba en el estacionamiento, inhaló el aire fresco de la tarde, deliberando su próximo paso. Tenía que actuar rápidamente. El miedo se deslizaba por su mente como una sombra tentadora, sugiriéndole que se rendiera, que este nuevo obstáculo era demasiado grande, pero no iba a permitir que eso lo derrotara. Recordó la pasión que había puesto en su presentación y las reacciones que había suscitado. Su responsabilidad era ahora construir un puente entre su visión y la realidad. Lanzó un vistazo a su teléfono. El mensaje había encendido una chispa de urgencia en él. No podía perder tiempo. Necesitaba contactar a los posibles aliados que había conocido en el evento. Se sentó en su auto y por un momento dejó fluir sus pensamientos. El financiamiento era crucial, pero el apoyo emocional y creativo de los demás era igual de importante. Su mente se convirtió en un torbellino de ideas, enumerando las personas que podrían ayudarle. Decidió contactar a Clara, una de las asistentes que había mostrado un gran interés en su charla. La conocía como una innovadora valiente en su campo. Tomó su celular y escribió un mensaje conciso, delineando su situación y sugiriendo una reunión. Mientras esperaba una respuesta, se sintió invadido por una mezcla de ansiedad y posibilidad. Su mente divagó hacia sus propias inseguridades. La voz que lo instaba a desistir de la lucha resonaba con fuerza. Sin embargo, se opuso a aquellas dudas con una determinación renovada. Recordó cómo había concebido la idea de su proyecto, el deseo profundo de cambiar algo en el campo de la ciencia, de establecer un espacio donde se aceptaran los fracasos como parte del aprendizaje. No podía dejar que todo ese trabajo se desmoronara por una dificultad financiera. Clara respondió rápidamente y accedió a reunirse. El nudo en su estómago se aflojó, pero el nerviosismo seguía latente. No era solo una reunión, era su oportunidad de buscar un nuevo camino, de hacer que otros creyeran en su visión como él mismo lo hacía. Sin embargo, la vulnerabilidad de tener que abrirse acerca de sus desafíos le parecía una espada de doble filo. La plática con Clara se programó para el día siguiente, y con cada oración pensada en su mente, comenzó a estructurar su mensaje. Sería honesto, comenzaría por compartir su visión y concluiría con el dilema que enfrentaba. Dependía de quién fuera capaz de escuchar más allá de las cifras y los estudios, de quién valorara la pasión por descubrir y comprender. Esa noche apenas pudo dormir. Los pensamientos danzaban en su cabeza. Había tanto en juego. Mientras las horas pasaban, se planteó una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si Clara no solo escuchaba sus palabras, sino que cuestionaba su capacidad de liderazgo? La posibilidad de ser juzgado lo obligó a confrontar su propio sentido de valía. Cuando por fin el amanecer lo encontró, se sentía más claro y fuerte. Este momento era su oportunidad de redefinir su camino. Mientras se alistaba para salir, una última duda lo atravesó.
Estaba verdaderamente preparado para enfrentar el desafío que se avecinaba, lo que significaría ser completamente vulnerable ante alguien que podía ser su aliada o su crítica. La incertidumbre se intensificó, pero una chispa de coraje brotó en su interior. Si quería construir lo que había imaginado, debía aprender no solo a aceptar la vulnerabilidad, sino a abrazarla. Con un último vistazo al espejo, sintió que esta reunión podría ser la clave. Había llegado el momento de enfrentar no solo el obstáculo, sino también sus propios miedos. La jornada apenas comenzaba y su mente estaba lista para el reto. ¿Podría lograrlo o el peso del fracaso lo cegaría en el proceso? Mario llegó al café donde se había citado con Clara, su mente agitada entre la anticipación y la ansiedad. Al entrar, el aroma de café recién hecho llenaba el aire, y los murmullos de las conversaciones de otros clientes creaban un ambiente amistoso. Sin embargo, en su interior, la presión era innegable. No solo se jugaba su proyecto, sino también su esencia y su compromiso con la autenticidad que había comenzado a cultivar. Al verla, sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Clara, con su mirada inquisitiva y disposición abierta, era el tipo de persona que podía realmente captar el impacto de su visión. Se saludaron y tomaron asiento, y en ese momento, Mario supo que estaba en manos de alguien que valoraría tanto los logros como las luchas. Cuando comenzaron a hablar, Mario presentó su proyecto con entusiasmo, describiendo su aspiración de crear un laboratorio colaborativo donde la ciencia no solo fuera un campo de datos, sino un espacio para experiencias compartidas. Había trabajado arduamente en esa visión y cada palabra que pronunciaba venía cargada de pasión. Sin embargo, a medida que se acercaba al dilema que lo perturbaba, la vulnerabilidad se hizo más evidente. Clara, todo lo que he mencionado está en riesgo. Hemos perdido el financiamiento para el proyecto y no sé cómo seguir adelante, confesó, la voz temblándole un poco, mientras se dejaba llevar por la angustia que había hecho tanto por silenciar. El silencio que siguió le pareció eterno. Sin embargo, Clara sonrió de manera reconfortante y le dijo: «La pérdida no significa el final, sino una oportunidad para innovar. ¿Y si trazas un nuevo camino en colaboración? Tal vez no necesites financiar el proyecto desde el principio. Podemos adaptar tu idea y buscar distintas formas de apoyos e incentivos». Mario la miró, sintiendo cómo la presión y la desesperación se transformaban en inspiración. Las palabras de Clara resonaban en él no solo como respaldo, sino como un empujón a abrirse a nuevas posibilidades. ¿Y si realmente me enfocara en transmitir la importancia emocional que sugiere mi estudio y trabajar con pequeñas asociaciones o fundaciones? La ciencia necesita empatía, y eso puede ser nuestro punto de partida. No creo que tenga que dejar de lado mi visión, dijo Mario cada vez más convencido. Exacto, respondió Clara, sorprendiendo a Mario con su entusiasmo. Hay muchos investigadores que buscan espacios como el que tú describes. La clave está en construir redes y encontrar quienes compartan y nutran tu visión. En aquel instante, Mario comprendió que no estaba solo, que su deseo de avanzar no tenía que estar aislado. Las conexiones comenzaron a tomar forma en su mente, cada una albergando el potencial de enriquecer su proyecto. Continuaron la charla, delineando estrategias y explorando cómo podían unir fuerzas. Cada idea criptográfica que Mario exponía se sentía cada vez más sólida, como si estaba recogiendo fragmentos perdidos de su propio ser. La conversación se convirtió en un crisol de esperanzas y aspiraciones, donde ambos estaban empeñados en transformar el miedo al fracaso en determinación para crecer. A cada momento que pasaba, el aire entre ellos se llenaba de una vibrante energía de posibilidades. Cuando terminaron, Clara no dudó en ofrecer su apoyo. Estoy dispuesta a ayudarte a buscar financiamiento alternativo y a conectar con otros en el campo. Este proyecto merece ser compartido. La resolución en su voz era contagiosa, y Mario sintió cómo su propia confianza e ideales empezaban a florecer en el camino hacia la transformación de su sueño. Esa misma tarde, mientras regresaba a casa, Mario reflexionó sobre el camino recorrido. La reunión
había sido más que solo un intercambio de ideas. Había sido un viaje hacia la autoaceptación. No solo había conquistado la incertidumbre sobre el financiamiento, sino que había llegado a entender que el verdadero desafío no estaba en los obstáculos externos, sino en permitirse ser vulnerable y abrirse a las contribuciones de los demás. La colaboración se había convertido en su nuevo mantra. Pasaron los días, y Mario comenzó a aplicar lo aprendido. Se comunicó con antiguos colegas, buscó a otros investigadores y comenzó a crear un espacio donde los sueños de una ciencia más humana pudieran nacer. Las conversaciones eran cada vez más enriquecedoras, y cada nuevo contacto despertaba en él la certeza de que su meta era válida y real. Comenzó a anotar sus ideas, a estructurar propuestas, y en cada trazo de su pluma sentía cómo su compromiso se reforzaba. Finalmente, una semana después, recibió la llamada que había estado esperando. Clara había conseguido reunir a un grupo de investigadores dispuestos a unirse a su causa. Mario, creo que podemos hacer que tu visión se materialice. Hay interés genuino y potencial aquí. Cada palabra era un eco de lo que había comenzado a crear. La certeza y confianza que lo envolvía al escuchar sus palabras eran inquebrantables. Mario sintió que estaba viviendo una etapa crucial en su vida. Por primera vez, el futuro no se sentía como una carga, sino como un campo de posibilidades a explorar. Había transformado la ansiedad en acción, construyendo una comunidad de pensadores y soñadores que compartían el propósito de hacer de la ciencia un legado humano. Al compartir con Rosalía su avance, algo se reafirmó dentro de él. No solo se trataba de buscar reconocimiento académico, sino de entrelazar su historia personal con la historia familiar que tanto valoraba. Al final, entendió que su éxito no era solo la culminación de logros individuales, sino más bien un viaje hacia la creación de un camino donde la ciencia y el corazón encontraran un hogar común. Su madre, al ver esta transformación, sintió un nuevo sentido de orgullo hacia él, permitiéndole navegar sus expectativas de manera más armónica. Mario había aprendido que la ciencia traía esperanza, pero también entendió que el amor y la vulnerabilidad eran sus mayores aliados en esa búsqueda. La ceremonia que había comenzado un mes atrás no solo había cambiado su vida, había inaugurado una era donde los sueños, la valentía y la comunidad se unían para dar luz a nuevos horizontes. Así, ante esa realidad expandida, Mario se afirmó en su camino, listo para afrontar cualquier adversidad, sabiendo que cada desafío era también una oportunidad para crecer. Ahora sabía que, al final, su verdadero legado no radicaba solo en la investigación, sino en cómo había encontrado su voz y su lugar en el mundo. Con renovada confianza y un propósito claro, Mario se preparó para enfrentarse a futuros desafíos, con la certeza de que estaba construyendo no solo su carrera, sino también su vida como un todo, rica en conexiones, experiencias y, sobre todo, amor. No olviden, queridos amigos, suscribirse inmediatamente al canal para no perderse nuestras próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora, porque su apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a que estas historias sigan llegando a quienes las necesitan. Comenten sus reacciones y teorías sobre el viaje de Mario. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también merecen ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a la comunidad.